pasa. Y ahora ponle que no se queden callados, pero llevan una jiribilla muchos planteamientos de los corresponsales en la mañanera que con justa razón muchos mexicanos de a pie dicen, oye, ¿qué onda con esta línea? Con esta pregunta. De hecho, Toño, uno de los medios importantes en México le hace un cuestionamiento, un planteamiento al presidente que si en el tema del marro, que ayer circuló que presuntamente lo habían detenido y luego se echaron las autoridades de Guanajuato para atrás diciendo que no hubo tal detención, que hoy el planteamiento es, ¿qué fue lo que pasó en Guanajuato? No nos están jugando el dedo en la boca como en el caso de Culiacán con Ovidio, que sí lo detuvieron y luego lo dejaron ir. Me parece para muchos también seguramente es irritante. Pues si realmente crees que hay algo, investígalo, no se lo vayas y se lo preguntes al presidente. No, o sí pregúntaselo, pero ¿de qué medio viene? Y además, la forma en la que se plantea este cuestionamiento es clara, ¿no? Es una acusación, es ¿qué falló? ¿Y por qué no consiguieron la aprehensión del marro? Eso pregunta la reportera de Reforma, hay que decirlo con todas sus letras. Luego le pregunta si fue una situación parecida a lo que ocurre en Culiacán, con precisamente José, con Guzmán López, ¿no? En ese momento. Ahora, a mí me parece que es un comparativo que se puede dar, Vicente, en una columna, aquí en un programa de análisis como en el que tú estás, platicando sobre cuestiones políticas, pero de eso, a que se haga la pregunta directamente ahí, haciendo como con jiribilla, oiga, ¿fue algo como un culiacanazo lo que pasó ayer con el marro? Sí, creo que tiene la idea ahí, y creo, Vicente, que si la pregunta lo hubieras hecho tú, o lo hubiera hecho algún reportero independiente. La llega a hacer Marco Olvera y vuelven a pedir que le quiten la acreditación. Así es, ¿no? O sea, vamos, se valdría, ¿no? Pero como viene del medio de Reforma, ya sabemos qué trasfondo puede tener. Pues vamos a ver y escuchar precisamente esto. Y en ese contexto es que el presidente se refiere a Genaro García Luna y todo esto que estamos comentando. En los operativos que se llevaron a cabo ayer en Guanajuato, ¿qué informe le entregaron esta mañana en la reunión de Gabinete de Seguridad? ¿Qué falló? ¿Por qué no lograron la aprehensión del marro? O si se registró un fenómeno similar al de Culiacán, donde sí se logró la aprehensión y luego se liberó producto de las presiones. ¿Qué ocurrió exactamente ayer en Guanajuato? Gracias. Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social. Ya no es lo de antes. Afortunadamente no pasó a mayores. Nosotros estamos atendiendo de manera especial Guanajuato, tomamos esa decisión porque eran muchos los homicidios. A veces la diferencia en un día es Guanajuato. Ayer les mostraba yo o antier, no, ayer creo, que tuvimos 73, ¿saben por qué? Porque en Guanajuato había bajado, creo que a 4 o a 5. Entonces, eso hace la diferencia. Guanajuato nos estaba significando el 15% de los homicidios. Entonces, hay una atención especial para Guanajuato y por eso estas reacciones. ¿Qué le digo a la gente de Guanajuato? Que es también muy importante, a todos, que estamos actuando, hay elementos suficientes, más que en ningún otro estado de la Guardia Nacional,
se está trabajando de manera coordinada, está trabajando el Ejército, está actuando la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional. Se está avanzando, poco, pero se está avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad. Sobre todo están bajando los homicidios desde que intervenimos, porque llegamos a tener en Guanajuato 20 homicidios diarios y tomamos la decisión de actuar. Entonces sí hay reacción, pero no vamos nosotros a dejar de atender de este tema, esta demanda de que haya seguridad en Guanajuato. No fue un operativo con ese propósito, es que han habido detenciones. No tiene nada que ver con lo de Culiacán, es una cosa distinta. Han habido detenciones porque se está actuando y esa es una reacción. Y va a continuar la participación de las fuerzas de seguridad y quiero aprovechar para decirle a la gente que tenga confianza. Estamos garantizando la protección de los ciudadanos y pedirle a los que les ayudaban, porque ya no les ayudan, a los que se dedicaban o dedican a la delincuencia, que tenían una base, incluso manejaban nóminas, decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar, no apoyar, no darle protección a los delincuentes. Ayúdame, Que ponle si- pausa. Ponle pausa. Ya vamos a llegar a donde menciona a Genaro García Luna y a los periodistas y el búnker y esto. Pero me llama mucho la atención la línea del periódico Reforma. La corresponsal del periódico Reforma va y le hace este planteamiento. ¿Qué pasó en Guanajuato? Arrestaron y dejaron ir al Marro, al líder del cártel Santa Rosa de Sí. Lima, como Literal. ocurrió en Culiacán. Y fíjense nada más la línea, porque de hecho el periódico Reforma publica, Toño. Ahora escapa el Marro, Celaya de rehén. Y esto lo estoy rescatando del periódico Reforma, no crea que son locuras mías. El líder guachicolero y cabeza del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz el Marro, logró escapar a un operativo implementado por fuerzas federales y estatales. Con razón el presidente dice que lo que no mancha tizna. O sea, ya soltaron la nota en el periódico Reforma. Y después le vas y le preguntas al presidente y ya después sacan una nota diciendo, AMLO, no íbamos por el Marro o algo así. Pero ya tiznó la nota. Así es. Bueno, tan tiznó que personajes como Javier Lozano, Ah. conocido detractor de la 4T, el prianista Javier Lozano, utiliza lo del periódico Reforma para darle vuelo en redes sociales y dice, ya están haciendo escuela. Primero fue Ovidio y ahora el Marro. Con razón dice el presidente que no cambiará su estrategia. Replicarán las mismas pendejadas para garantizar, 3 puntos, la impunidad. No, y fíjate el alcance que tiene todo esto, Vicente. Mucha gente se va a ir con la finta. Mucha gente a la que le pregunte ahora Reforma, oiga,
cuál es su opinión sobre pues la inseguridad en México y las políticas del presidente López Obrador. El periódico Reforma hace estas encuestas. Tome en cuenta la situación con Ovidio Guzmán y tome en cuenta también que recientemente se libera al Marro, cuando en realidad no hay ningún tipo de indicio de que el gobierno federal haya liberado al Marro. O eso ya lo dieron a conocer, eso ya es un hecho, que hayan liberado al Marro. Yo ayer hice un en vivo, capturaron al Marro o capturan al Marro, y después dije que las autoridades en Guanajuato habían señalado que esa versión era falsa. Como con responsabilidad uno asume, ¿no? Esto. La situación aquí es, ¿quién le marca al periódico Reforma la línea? ¿Estos políticos peanistas? ¿Estos odiadores de la Cuarta Transformación? Porque me pareció muy peculiar. Me pareció una gran coincidencia que el planteamiento que hace en redes sociales Javier Lozano es el mismo planteamiento que va a hacer a la mañanera la corresponsal del periódico Reforma. ¿Quién sigue a quién? ¿El político utiliza lo que dice la corresponsal en la mañanera o viceversa? Me parece muy extraño, mi querido Toño, y creo que en política, como siempre lo he dicho, no hay coincidencias. Me viene a la mente una declaración que hizo López Obrador la semana pasada, una declaración que de hecho le hace a nuestro amigo Daniel Marmolejo, de cómo el ministro presidente de ese entonces, en el 2006, Genaro Góngora, así se llamaba, fue a Monterrey, se reúne con un grupo de empresarios de Monterrey, de empresarios regios, y le preguntan en la cena, ¿cómo es Andrés Manuel? El ministro presidente de ese entonces le dice que lo conocía porque lo trató como jefe de gobierno y que no era lo que ellos pensaban de que era un Hugo Chávez en Venezuela ni nada. El ministro comenta que los empresarios de Monterrey, los empresarios regios le dijeron, eso ya lo sabemos. Nosotros fuimos los que le inventamos esta campaña de López Obrador es un peligro para México. Le preguntamos esto, pues, ¿cómo es en cuanto a la política fiscal? ¿Qué va a hacer con ellos? Porque desde tiempos de Echeverría, escucha esto, después del asesinato de don Eugenio, llegaron a un acuerdo para la consolidación fiscal, un sistema que consiste en que si se tiene una empresa, hay que, pues se pueden crear otras 2, 3, 4, 5, 7 empresas que en algún otro momento pueden ser empresas fantasmas y que reporten pérdidas, y con eso consiguen, con este mecanismo, no pagar impuestos. Hoy se menciona una y otra vez en la conferencia mañanera lo encabronados que están muchos en el poder o muchos empresarios porque ya los están obligando a pagar impuestos, Vicente. Esa es una realidad. Y lo más interesante de todo es, ¿qué es el periódico Reforma? ¿De dónde viene el periódico Reforma? ¿Quiénes son los principales accionistas del periódico Reforma? Te lo pregunto, ¿tú sí lo sabes? Pues son los empresarios regios. El periódico Reforma se crea precisamente en Nuevo León. Dime. Por cierto, en el periódico Reforma sigo esperando que den cobertura al escándalo de Nexium, este grupo sexual en el que estuvo involucrada la hija del dueño, de don Alejandro Junco. No, digo, nada más. Por ahí. Nada más ahí para. Y Rafa, es importante darle contexto a la gente sobre este discurso que se va construyendo. Qué casualidad, con mucho respeto para la colega del periódico Reforma, esta crítica es profesional y yo no voy a pedir que le quiten la acreditación a nadie, ni sí, no, tampoco. Dejémonos de tonterías, pero sí me llama la atención que el planteamiento que hace es el mismo que hace un político en redes sociales, y así se va a ir construyendo un discurso. Y ahora resulta que cada vez que haya un operativo importante, cada vez que haya una reacción del crimen organizado, le van a plantear al mexicano o a la mexicana distraída que algún capo cayó y lo dejaron ir, como ocurrió con Ovidio. Van a incluirle ahora lo del Marro y síguele contando. Es la construcción de un discurso. Ojo, es el contexto que queremos darle para que los distraídos se avispen. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente. La línea es muy clara y con todo respeto para el Reforma, pero qué irresponsabilidad y qué falta de ética, además de amarillismo que pone en la nota, porque si lo vemos así,
pues está haciendo una fake news de primera plana. Y No sé. pues la verdad, ese tema pues lo tenemos que abordar. Ahora, ¿por qué no preguntó el periódico Reforma, quiero pensar yo, o por qué no le cuestionó? Y es algo que me llama la atención. Cuando pasó lo del Culiacanazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento habló del gobernador de Sinaloa. Si tú te das cuenta, hoy en la mañanera dijo Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. En ningún momento dijo algo de Diego Sinue, quien es el responsable de la seguridad del estado de Guanajuato. Y a mí me llama mucho la atención porque quiere decir que pues el gobernador o le vale madre o pues realmente no hay una estrategia ahora sí que compartida con el gobierno federal. Y si el y eso me gobierno llama mucho la federal, atención. oye Rafa, y si el gobierno federal, si la autoridad federal tuvo que intervenir, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es porque ya valieron madre las autoridades del estado de Estatales. Guanajuato. Y me llama mucho la atención que los panistas, Rafa, que los panistas, Toño, que los panistas, amigos, nada digan de la situación en Guanajuato. O como que un prianista como Javier Lozano le eche la culpa a la autoridad federal de algo que no ha podido, con lo que no ha podido el gobierno del estado panista, y mucho menos esperemos que hablen del caso de Genaro García Luna. Pero los panistas están en serios problemas discursivos, políticos, porque ahora resulta que no hablan de estas cosas. Pues si son noticias de primera plana, queremos escuchar a los panistas. Nada más falta que los panistas digan, metió la mano la federación en donde no debía. No, si están cabrones, ¿eh? Pues ya las estás escuchando, Vicente, en voz del periódico Reforma. O sea, tú estás escuchando estas opiniones, estas posturas, no directamente de un Javier Lozano, que no sabemos si es priista o panista ya, no de un Belaunzarán, no de un Felipe Calderón, que dejó de ser panista, no de un Vicente Fox, que no sabemos dónde está. Sabemos que está en Guanajuato, pero desde que se volvió un lover, pues quién sabe. No lo vas a poder tú saber directamente de su voz, de su ronco pecho. No vas a escuchar tú a los panistas como Marco Cortés, como el mismo Diego Sinue, como Juan Carlos Romero Hicks, quien precisamente es exgobernador de Guanajuato. No vas a escuchar de su ronco pecho estas declaraciones sobre Guanajuato. Pero por debajo del agua y con acusaciones y sin fundamento tienes a un medio de comunicación que también está dando una nota muy muy fea respecto a las líneas que se pueden tener en los periódicos, y me refiero a Reforma. Es claro que sin fundamento están acusando a un gobierno de haber liberado a un narcotraficante, a un guachicolero a una persona acusada de crímenes, de delitos, ¿no? Claramente sin fundamento hacen esto, y como bien lo menciona Rafa, son fake news. Claro, totalmente. ¿Qué te parece, mi querido Toño? Y grábenos